Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón Yo soy el pan de vida. Predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Me parece que hoy en día muchos tenemos o tienen algunos temores por la necesidad, por perder algo, por la escasez o miedo al futuro. Y una de las cosas que hacemos para poder aliviar este temor, en ocasiones se trabaja, se enfoca uno en el trabajo. Trabajar, parece que es algo que no dejamos de hacer todos los días y en los cuales parece que el fin de semana viene como un descansito, pero después el lunes ya estamos otra vez prestos para trabajar nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos? La pregunta esta mañana es ¿por qué trabajamos? ¿Por cubrir una necesidad? ¿Por temor a que me quede yo sin bienes? ¿Por temor a que yo no pueda comer al otro día? ¿Por qué trabajas, hermano? ¿Y cuántas horas trabajas al día? Alce la mano quien trabaja más de 10 horas diarias. ¿Quién trabaja más de 10 horas diarias? ¿Quién trabaja más de 15 horas diarias? Usted, hermana, usted trabaja más de 15 horas diarias como ama de casa, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero la pregunta, fíjense que no es lo malo las horas que trabajamos. Unos pueden trabajar 8, otros 7, otros trabajamos 3. No es cierto. Yo trabajo mucho, aunque ustedes no lo crean. La pregunta no es cuántas horas trabajamos, porque eso no tiene nada de malo. Hay horarios que así son, de 10 horas, y así no lo requiere el patrón, el jefe, y hay horarios de 8 y hay horarios de 5 horas, no pasa nada. Pero la pregunta que podríamos hacernos esta mañana es si con las horas que yo trabajo estoy totalmente saciado, estoy satisfecho, tengo todo lo que necesito. Por ahí dice un dicho, ¿verdad? Trabajas como negro para vivir como blanco. No, lo malo no es trabajar como negro. El asunto es si estás trabajando como negro y vives como blanco. Porque si trabajas como negro y vives como negro, ¿verdad? Pues algo anda mal. Pero quizá también puedas tener la vida arreglada y digas, pues tal vez no necesito trabajar mucho, pero lo cierto es que en ambos casos, hermano, tenemos que tener mucho cuidado de tener el enfoque real, el enfoque que la Biblia marca acerca del trabajo. El tiempo es un bien que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, y no importa las horas que trabajes por algo de pan, pero quizá muchos no están viviendo satisfechos, aún trabajando 15 horas diarias. Y es una cuestión de reflexión que hay que hacerse. Si trabajo muchas horas, ¿por qué entonces no estoy satisfecho? Algo estoy haciendo mal, definitivamente. Y seguramente, mis amados hermanos, todo cae en mi relación con Dios. Porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no qué. Pero no dice que el trabaje mucho, que coma poco, sino que Dios es un Dios de bendición, de generosidad, es que generoso, es un Dios que da a manos llenas y es abundante. Y una de las cosas que Dios hace es comparar y darnos el ejemplo de la naturaleza, de las flores, de los animales, y habla de la hormiga. Ve a la hormiga cómo trabaja, ¿verdad? Y que prepara en el tiempo de primavera, en el tiempo del otoño, prepara el invierno. Y una de las enseñanzas que la Biblia nos da es prepararnos, ser negligentes con nuestro tiempo para cuando vengan tiempos difíciles. Y la pregunta es, ¿cuántos están preparados para pasar por un tiempo difícil? O de repente el tiempo complicado te abre la puerta de repente, te sorprende y dices, esto yo no lo esperaba. Por eso es muy importante tener una íntima relación con Dios, porque es quien pone en nuestra vida el orden de las cosas, de la manera que mi tiempo, mi esfuerzo, mis relaciones se conjugan para obtener lo que necesito, tanto material como espiritualmente,
y allegarme de ese pan que satisface mis necesidades espirituales, pero también materiales. Y otra de las preguntas que podemos hacernos esta mañana es si Dios está preocupado porque trabajas tanto tiempo y comas todos los días. ¿Creen ustedes que la máxima preocupación de Dios en nosotros o para con nosotros es que tengamos trabajo y que comamos todos los días? ¿Creen que esa es la máxima preocupación de Dios hacia nosotros? Porque saben, quizá nosotros sí estemos muy preocupados por ese tema, demasiado preocupados por ese tema. Yo quiero meditar acerca de lo que pasaba con el pueblo de Israel, con los judíos en la época de Jesús, y qué es lo que buscaban, y cómo Dios trata de regresarlos al origen de las cosas, a lo que realmente es trabajar y trabajar bien. Ya Jesús había hecho un milagro espectacular en esa alimentación de los 5,000. Ya había el Señor recostado a 5,000 personas y había hecho un milagro muy importante, dando testimonio a 5,000 personas no creyentes, en su mayoría no creyentes, de una alimentación con 5 panes, 2 pececillos, y había multiplicado milagrosamente eso en miles de peces, en miles de panes, para dar de comer a 5,000 estómagos que estaban hambrientos y cansados. Y es como si diera de comer, para que tengan una perspectiva, 20 veces nuestra iglesia, ¿sí? A 20 beteles al mismo tiempo. Y nos hubiera recostado así en un campo y nos dicho: ustedes tranquilos, vamos a orar y les vamos a dar de desayunar esta mañana a todos. Qué generosidad de nuestro buen Dios. Cuánta generosidad hay de parte de nuestro Dios hacia con nosotros cuando tenemos necesidad. Pero dicen las estadísticas que en México se trabaja más y se gana menos. ¿Es cierto? ¿Será cierto que se trabaja más, se gana menos, y es uno de los países donde la gente se endeuda más? Y parece que los latinoamericanos tenemos esa costumbre, ¿no?, de primero gastar y después pensar, o de usar las tarjetas de crédito inadecuadamente. Y habría que ver si las iglesias en Latinoamérica son las que más diezman a nivel mundial. Pero creo que si buscáramos esta estadística, no creo que estemos en una muy buena posición. Dice el versículo 25 de Juan 6: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ya había pasado eso, ya había Jesús andado sobre el mar. ¿Se acuerdan de esa escena? Donde él se va por otra parte, porque después del milagro de la alimentación de los 5,000, como Jesús no es un Dios de egos, no es un Dios que quiera ser aludido, no es un Dios que quiera ser aludido por la gente. Él se hace a un lado para que no lo proclamen rey ahí en ese momento, gente que ni siquiera conocía el verdadero sentido de Jesús y de su salvación, y entonces él se retira, deja que sus discípulos se vayan por otra parte, y después lo encuentran nuevamente y le dicen, al otro lado del mar, le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os, ¿qué dice?, saciaste. Vean el motivo por el cual la gente se desplazó hasta donde estaba Jesús, caminando, recorriendo tanta distancia para llegar al otro lado del mar y volverlo a encontrar. Pero el Señor Jesús, como es sabio y sabe y pesa los corazones, Él mismo les dice la razón por la cual habían recorrido tanta distancia, y es porque se habían saciado de pan, porque ya sabían por dónde estaba el camino. Entonces buscaban un interés. Desgraciadamente no buscaban su predicación, no buscaban las cosas de Dios, ni las señales. Les habían hecho en su corazón un cambio de vida.
sino que seguían pensando en Jesús como un rey para poder liberar de los romanos a los judíos, establecer un reino en el que les daría todas las cosas que ellos pudieran desear. La comida, la libertad, el deleite, la diversión, todo procuraban ellos tener ya un rey que satisfaciera todas, absolutamente todas sus necesidades. Entonces el móvil de buscar a Jesús era simplemente tener comida gratis, satisfacer la hambre física, pero repito, no eran creyentes en su mayoría. La gente de nuestros días en su mayoría es como esta multitud. Muchas veces solo están preocupados por las cuestiones de materiales, se afanan por las necesidades físicas, pero descuidan sus necesidades espirituales. A estas alturas, Jesús no participaba de esos propósitos, sino que por el contrario, Él buscaba dejar bien claro el mensaje a todas esas personas, un mensaje espiritual. Habían llegado un nuevo día y volvían a tener hambre, y así pudieran haber estado todos los días, tener hambre y buscar a Jesús sin fin. En realidad, ese es el tipo de reino que buscaban los judíos. Y los rabinos imaginarían un reino así, con toda la abundancia de bienes materiales y libertad que les pudieran ofrecer. El profeta Isaías, en Isaías 55, 2, 3, dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Gastan sus energías en búsqueda desesperada de cosas materiales que nunca llegan a satisfacer el alma. Conocer a Cristo, hermanos, implica, entre otras cosas, precisamente dejar de enfocarnos en las cosas que vemos, dejar de enfocarnos en nuestras propias necesidades, para enfocarnos en el alimento espiritual que es el pan de vida, el yo soy, el pan de vida de Jesús. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero también la Biblia en el versículo 27 nos dice cómo debemos trabajar. El versículo 27 dice: trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna, ¿qué dice? Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Es fácil, hermanos, ocuparnos de las cosas que perecen, porque es lo que vemos, es lo que vivimos diariamente, es el trabajo que vemos. Y la exhortación de Jesús que hace aquí es: ¿cuál es nuestra preocupación principal en nuestras vidas? Los judíos pensaban en llenar sus estómagos, los judíos pensaban en que podían tener señales, pero no las veían como una cuestión espiritual. Y Jesús quería despertarles a una realidad espiritual que todavía no tenía sentido para ellos. ¿En qué están trabajando? ¿En qué están preocupados? ¿Cuál es el enfoque del trabajo? ¿Cuál es el enfoque de estar saciados en el alma o en las cosas materiales? Por eso, cuando muchos de ellos ya no vieron un beneficio físico, muchos de ellos abandonaron a Jesús. Dice la Biblia en Juan 6 y 66 que mucha gente se fue cuando ya no vio una perspectiva física de un beneficio físico por parte del Señor Jesús. Esto me recuerda cuando uno va a misiones y uno predica la palabra, como mucha gente escucha atentamente la palabra de Dios y después se van. Pero hay gente que escuchó la palabra de Dios,
al parecer al principio fue por pura, por pura conveniencia, ¿verdad? Pero fíjense que yo en visiones aprendí algo. Nunca podemos distinguir al final del día quién permanece, quién no. Hay que seguir predicando la palabra. Porque al principio mucha gente dijo, bueno, yo vengo porque me dan de desayunar, porque me dan de comer, porque hay un interés. Pero yo les puedo decir que hoy hay gente que pensaba así, pero que permanece en la iglesia. Y hay gente que parecía que no y ya no está en la iglesia. Dejar de predicar por las primeras impresiones no lo debemos hacer, sino predicar siempre esperando que la palabra de Dios se anide en el corazón de alguien. Por eso cuando nosotros vemos en la iglesia, ¿verdad?, y predicamos, no podemos juzgar absolutamente a nadie por sus primeras impresiones o por sus primeras reacciones, porque es solamente el Espíritu Santo el que va a convencer de pecado a esa persona y es el único que va a hacer que permanezca dentro de la iglesia. El versículo 28 al 31, fíjense lo que dice. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y lo primero que hacen estos hombres es, ¿qué señales haces tú para que nosotros te creamos? Hay cristianos, hermanos, que se pasan pidiéndole señales a Jesús todo el tiempo. Y todo el tiempo están probando y pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios que les dé señales de, en realidad tú eres Dios. Pero de verdad tú eres Dios. Tú eres el que vas a satisfacer todas mis necesidades. Dame una señal. Pero fíjense que esa actitud, ¿sí?, en un cristiano es como si olvidáramos por completo todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida desde que el Señor nos alcanzó. Se nos olvida la historia de nuestra vida. Se nos olvida por dónde el Señor nos ha pasado y de dónde nos ha sacado. A pesar de que ellos vieron el milagro de la multiplicación de peces y de panes, vuelven a pedir una señal. Y precisamente en Capernaum, donde hay tantos y grandes milagros del Señor. Entonces no bastaba con el pan que habían sido saciados, sino reclamaban otra señal. Y vienen a decir, si tú eres mayor que Moisés, entonces haz un milagro mayor que Moisés. Porque Moisés nos dio alimento con el maná a todo el pueblo. Y entonces si tú eres mayor que Moisés, danos una señal más grande que él. Pero olvidaban la historia, porque en esa historia sus antepasados se habían quejado, habían menospreciado el maná que venía del cielo. Y en Números 21:5 dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando ese pan provenía de Dios. Y dicen, estoy fastidiado de este pan tan liviano. Y fue precisamente este desprecio lo que provocó que Dios mandara serpientes entre el pueblo. ¿Qué actitud podemos tener hoy, hermanos, parecida a la del pueblo de Israel? ¿Que estemos fastidiados con lo que Dios nos ha dado? Que digamos, pues qué cosa tan ligera, tan liviana Dios me ha dado. Yo esperaba más. Y de repente nos empezamos a quejar por lo que tenemos, siendo que es ese maná que viene del cielo y Dios da a cada uno como Él quiere. Pero nos quejamos muchas veces del trabajo que tenemos, nos quejamos, hermanos, de dónde vivimos, nos quejamos, hermanos, porque a lo mejor no tenemos todas las cosas que quisiéramos. Y quisiéramos tener más y más y más y más. Y entonces podemos caer en la actitud del pueblo. ¿Qué pan tan fastidioso tengo? ¿Qué pan tan liviano tengo hoy en día? Y usted puede estar despreciando las bendiciones de Dios, hermanos, todos los días al decir estas palabras.
Pero cuidado, porque después de ese fastidio y de ese mal agradecimiento puede venir la aflicción, la tribulación, cual cayó en el desierto a estos hombres. Versículo 32 dice el Señor: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces aquí está el mensaje de Jesús y esa réplica a esta falsa idea. No fue Moisés quien dio el pan del cielo, sino fue Dios quien lo proveyó. Fue Dios quien proveyó ese pan. En primer lugar, ese maná era el tipo o figura del pan que había de venir de manera superior del cielo, es decir, de Jesús. Que calmó el hambre física, sí, pero era el antetipo de Cristo como pan del cielo para satisfacer las necesidades espirituales del hombre y a todos los que creen en Él y puedan tener salvación eterna. Dios nos ha dado a Cristo en algo que Moisés solo pudo prefigurar. Dios nos ha dado a un Señor, a un Salvador que los judíos rechazaron. Dios nos ha dado, hermanos queridos, de comer pan del cielo. Y no solamente para satisfacer un día de nuestra semana o una semana de todo el año, sino para satisfacernos todos los días sobre toda la eternidad que nos quede delante del Señor. Esta mañana pudiera yo preguntarte, ¿has hecho que Jesús o has invitado a tu vida a Jesús como tu amigo, como tu compañero de vida, como tu Salvador, como tu amante Salvador? Y entonces puedes decir en esta mañana, a mí no me hace falta absolutamente nada. Nada. Podremos tener, hermanos, necesidades temporales, pero si usted vive en una permanente y eterna necesidad, algo está mal en su relación con Dios. La queja permanente es un indicador de que algo está mal en su relación con Dios. No está satisfecho con lo que tiene y quiere otra cosa. No está satisfecho con el trabajo y quiere otra cosa. No está satisfecho con lo que viste y quiere otra cosa. No está satisfecho con lo que sea. Siempre está insatisfecho con lo que usted tiene. Algo, entonces, hay que solucionar en nuestra relación con Dios. Pero fíjense lo que dice la Biblia: no fue Moisés, sino Dios mismo el que dio el maná del cielo. Y el Señor sigue diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Con esto Jesús quiere dar tres verdades importantes. No fue Moisés, fue solamente Moisés un medio para dar el maná que descendió del cielo. Y fíjense bien que nosotros tenemos que distinguir entre los medios que Dios usa para bendecirnos, los medios que Dios usa para bendecirnos y la fuente de tus bendiciones. Y muchas veces nosotros nos pegamos a los medios que Dios está usando para bendecir a nuestra familia o nuestra iglesia. Y es precisamente lo que hicieron los judíos. Adoraban, idolatraban y comparaban a Jesús con Moisés, el medio que Dios usó para bendecirte. Pero si tú en tu mente y en tu corazón no tienes claro que la fuente de tu bendición es el maná, el pan que descendió del cielo, que es Jesús, tarde que temprano el medio en el que tú estás confiando va a fallar. Y entonces vas a decir: ya me quedé sin absolutamente ninguna bendición. Y puedes estar confundiendo la fuente y el medio. Segunda verdad: el maná no es el verdadero alimento, sino el tipo del verdadero pan del cielo. El recurso material no satisface el alma, no da paz, no es bendición, no da seguridad de vida eterna. No da seguridad de vida eterna.
Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y lo recuerdo cada vez, y con este pasaje muchas veces le predico a alguien que no es cristiano. Ese alguien que anda buscando porque nunca está satisfecho y porque son muchas sus necesidades. Y allí en Lucas 12, 13 al 21 de Lucas, dice el Señor, le dijo una gran multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola a Jesús diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre había recibido una herencia y eso no era pecado. Había tenido mucho y eso no era pecado. Construir naves más altas para guardarlos tampoco era pecado, sino el pecado fue: repósate, come, bebe y regocíjate. La avaricia de creer que el pan es lo que vemos y no el pan de vida eterna. 3, el maná era para el sustento diario, pero el pan de Jesús da vida eterna. Yo te pregunto esta mañana, si te dieran elegir entre un pez y todo el mar, ¿qué escogerías? Parece una pregunta tonta, ¿no? ¿Qué escogerías, un pez o todo el mar? Y saben que tontamente muchos cristianos escogen un pez porque creen que del mar no van a sacar nada. No son pescadores, no hay más alimento allí. Qué flojera ir al mar y sacar más peces. Prefiero mejor tener un pez con el cual puedo comer esta semana. Y siempre viven así, buscando un pez en vez de buscar el mar. Y esto es lo que Jesús decía: ¿por qué buscan el maná que perece al otro día? Y no buscas ese gran mar lleno de peces, de alimento que es Jesús en tu vida personal. Ese Jesús que alimentó a 5,000 personas en un solo día, solamente con 2 panes. Buscamos el pez, pero no el mar. Y entonces seguimos viviendo con un solo pez. Versículo 34 dicen: Jesús le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Versículo 35, y aquí está el gran yo soy. Yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí cree, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y el mensaje esta mañana, mi amado hermano: Cristo es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Es el pan vivo, hermano, y vivificante para nuestras vidas, de un Cristo resucitado, de un Cristo que murió, pero fue resucitado por Dios y que da vida al mundo. Versículo 33, Cristo es la vida a los que están muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo es el pan de gracia y de verdad. Dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Qué estamos haciendo esta mañana y qué estamos buscando en nuestra vida, hermano?
El mensaje de los apóstoles posteriormente fue el mismo. El mensaje de hoy en día, el evangelio, es ese. Cristo es el pan de vida. Cristo dio su sangre preciosa, derramó su sangre derramada en la cruz, dio su carne por nosotros. Y dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá satisfecha su alma, su vida, y tendrá vida eterna. Pero es un pan y un alimento que nosotros muchas veces no gustamos tomar, sino es el pan que nuestros ojos ven, con el pan con el que se alimenta nuestro cuerpo físico. En Hechos 3 hubo un evento muy importante también de este mensaje, cuando un cojo pedía limosna a la puerta del templo, y Pedro y Juan se acercan y le dicen a este mendigo necesitado que pedía a la puerta de la iglesia, del templo, y se ponía a pedir a todas las personas que entraban, y Pedro y Juan se acercan y le dicen: míranos. Él estaba acostumbrado a pedir, a alzar la mano, y de donde viniera y lo que viniera, y ahí está con eso, con el pez que le dieran todos los días. Con ese pez él ya decía: ya me voy, ya comí, ya. Y Pedro y Juan dice: voltéanos a ver. Quiero que primero nos veas. ¿Quiénes somos? Y este hombre alza su vista, ve a Pedro y a Juan, y ellos aprovechan para darle este mensaje: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret le dijeron: levántate y anda. Y al instante dice que él se le afirmaron los pies y los tobillos, saltando se puso en pie, y todo el pueblo lo vio alabando a Dios. Dios te dice en esta mañana: no necesitas dinero, no necesitas oro, necesitas mi palabra. El verdadero alimento que necesitas, que descendió del cielo, es mi palabra, a Jesucristo hecho carne, que vino a morir por tus pecados, resucitó al tercer día y te da la resurrección en la vida eterna. El problema de nosotros no es dinero, hermanos. El problema de nosotros no es que seamos flojos, trabajamos. Pero trabajamos por algo que se va por un saco, y ese saco queda vacío al siguiente día. Por eso no tenemos graneros llenos. Por eso no hay granero lleno en tu casa, quizá. Porque trabajas por algo que se desvanece por el fondo del saco y se va. La pregunta en esta mañana: ¿tú tuvieras que dar a alguien necesitado? ¿Tienes con qué ayudar a otra persona? ¿Tienes con qué dar a manos llenas a un hermano que hoy está pasando por una necesidad grave en su casa? Y si tú dices: no, nunca lo he tenido, y nunca podré, y nunca daré, y nunca podré hacerlo porque apenas puedo yo con mi vida, entonces, hermano, quiero decirte algo: estás trabajando mal. Primero, en tu relación con Dios. Segundo, estás trabajando horas extras sin tener ni siquiera para ti mismo. Y esto, hermano, no es un tema de trabajo ni de dinero, es un tema de tu relación con Dios, nada más. Porque tu verdadero alimento es la palabra de Dios. Versículo 36 y 37 para terminar: mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. Fíjense, una gran promesa, una gran invitación de parte de Dios, sobre todo para ti que nos acompañas esta mañana por primera vez. Venir a Él es la invitación. Venir a Él. Todo el que viene a mí nunca tendrá hambre ni sed jamás. Y el que viene a mí no le echo fuera. No le echo fuera. Qué hermosa invitación para animar tu fe.
no te echo fuera. Que el Hijo de Dios te dé la gran bienvenida en sus brazos hoy y que te diga, no te echo fuera, no te rechazo, como quizá tuviste un rechazo en tu familia o por una persona. Nuestro amante Salvador te dice, no te rechazaré jamás, no te echaré fuera, nunca te echaré fuera. Y la única condición que te marca la Biblia es, allégate a Cristo, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Nuestro amante y bello Cristo no ha de traer a Él nunca más la memoria de tu sufrimiento, de tu necesidad, de tu miedo, de tu falta de perdón, de tu vacío en el alma, sino que así te dice, allégate a mí y no te echaré fuera. Y si esta mañana no te sientes digno de ser recibido por Jesucristo, por tu pasado, o porque a lo mejor ya no confías en nadie porque te ofendieron mucho, quiero decirte que Jesús, sin merecerlo, llevó tus cargas, tus pecados en la cruz del Calvario. Y hoy te dice, no te echo fuera. Otros sí, otros quizá no te perdonen, otros te guardan rencor, otros ya ni te hablan, otros te odian, a otros no les importan, otros te rechazaron, otros te abandonaron. Y Jesús dice esta mañana, el que viene a mí, no le echo fuera. Por eso, mi amado hermano, amigo que nos acompañas esta mañana, tu necesidad, tu vacío, tu soledad, gime, grita con gemidos indecibles, necesito de Cristo. Hasta la misma naturaleza, dice la Biblia, que está llorando porque Jesús venga por segunda vez. Hasta el mar, hasta la tierra, hasta los animales están gimiendo con gemidos indecibles porque el Señor venga por segunda vez. ¿Qué no será nuestra alma, amado amigo que nos acompañas? ¿Qué no será nuestra alma que puede estar en esta mañana gimiendo, llorando? Y así deberíamos de estar todos, queriendo allegarnos más a ese Jesús, amante y salvador. Aún el más vil pecador, el peor delincuente que haya cometido los peores delitos, dice Jesús, es bien recibido si tan solo se arrepintiere de sus pecados y creyere en Jesús como su Señor y Salvador personal. Es bien recibido y no le echo fuera. Eso, mi amado hermano, es la gracia de Dios. Que no nos merecemos el pan del cielo, pero el pan del cielo vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Quiero concluir diciéndote y preguntándote si quieres rechazar ese pan. Si lo rechazas, establece la Biblia y no yo, que seguirás teniendo sed y hambre toda tu vida. Y saben, es una ley, es una verdad inquebrantable. Tú rechazas el pan del cielo que es Jesús y te seguirás teniendo hambre y sed toda tu vida. Y nunca podrás decir, satisfecha mi alma está. Pero si tú aceptas el pan del cielo, hoy, a partir de hoy, en el arrepentimiento de tus pecados, Jesús te dice, jamás volverás a tener hambre, porque yo soy el dueño de la vida, soy el dueño de las cosas. Ve los pajarillos como ellos no trabajan y están preocupados y comen todos los días. Ve las flores del campo como
se visten, cómo las visto yo con esos colores hermosos, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, esta mañana nos acercamos, Padre, para expresar una sola palabra, Señor. Estoy necesitado. Porque es mejor, Padre, ponernos en esa perspectiva a decir, Señor, no te necesitamos. Queremos de ese pan del cielo, Señor, que satisface el alma, el espíritu. Es agua de vida, esa vid verdadera, ese camino, ese pastor, porque estoy necesitado. Yo te invito a ti, amado hermano, a que si esa frase estoy necesitado es parte de tu vida diaria y se ha vuelto como una costumbre en tu vida estar necesitado, quiero que estas palabras de Jesús hoy impacten tu corazón. ¿Por qué buscáis comida que se echa a perder? Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y hermano, no sería un buen momento para regresar a ese pan de vida, a trabajar en las cosas que verdaderamente permanecen y te bendicen, y no buscar los medios que Dios usa para bendecirte, porque Él puede quitarlos mañana. Por eso nuestra oración esta mañana como cristianos es: Señor, estoy necesitado, pero gracias, Padre, porque en tu palabra estableces que si nosotros nos allegamos a ti, no nos echas fuera, que si nosotros trabajamos en la comida que permanece eternamente, viviremos y no tendremos sed ni hambre jamás. Y quiero invitarte a ti, amigo que nos acompañas. Sé que solamente hay una o dos personas, no sé, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a ti, a que si tú esta mañana también dices lo mismo, estoy necesitado, necesito allegarme a Cristo, lo puedas hacer esta mañana. El Señor lo único que te pide es que te arrepientas de tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarte. Y no importa lo que tengas en el pasado, dice el Señor, no te echo fuera, te perdona, te ama, murió por ti. Quisieras creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados esta mañana. Y si tú lo haces, quiero que levantes tu mano si eres sincero en esta decisión. Levanta tu mano si hoy quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal y quieres allegarte a Él hoy mismo. No pierdas tiempo, Dios te bendiga allá atrás. ¿Alguien más lo quiere hacer? Lo peor que puedes hacer es desperdiciar tu tiempo buscando otra cosa que no es pan. Por eso gracias a Dios por ti que levantaste tu mano, porque hoy has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y te voy a pedir favor que pases al frente, hermano. Pasa al frente para orar por ti. Y si alguien más quiere hacerlo, puede levantarse y hacer lo mismo que nuestro hermano. Vamos a orar. ¿Cuál es su nombre? Vamos a orar por Javier. Padre, esta mañana te damos gracias por nuestro hermano Javier. No sabemos, Padre, su vida,
de dónde viene, cómo es que llegó aquí. Pero tú, Padre, lo tomaste de su mano, tomaste su corazón y tu Espíritu Santo lo trajo a escuchar tu palabra. Y hoy podemos ver que Él ha abierto su corazón a ti, Señor, al Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque su arrepentimiento, Señor, le abre la puerta a la fe en el Hijo de Dios y ha aceptado que Cristo es su Salvador. Pedimos, Padre, que confirme su decisión en esta iglesia y le podamos ayudar en sus necesidades. En Cristo Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder. Corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Jesús.